Después de la intervención de Juani, así, la verdad que después de la intervención de Juani, pues no sé qué pensaréis de la mía. Después de esta sesión tan bonita que nos ha dado, que alguien venga a hablaros de bichos, entre comillas, pues bueno, cambiamos de un poco de tercio. Me ha gustado mucho lo último que has dicho, Juani, perdona que empiece mi ponencia haciendo referencia a la tuya, que ¿qué hacemos aquí, no? ¿O qué hago yo? Bueno, pues es una buena pregunta que me está haciendo ahora mismo. Yo creo que a lo mejor todos los que estamos aquí, lo que nos reúne es una ilusión por cambiar la perspectiva de lo que está pasando, intentando, bueno, pues que las cosas quizás se vean de otro modo. Nosotros quizá a lo mejor ya lo estamos viendo, bueno, contagiando a otras personas para que también quizá a lo mejor inicien ese cambio. No lo sé, esa es mi visión. Bueno, entro en materia. Yo os voy a hablar, ya permitidme que os voy a tutear ya, creo que ya procede hoy, sobre las contribuciones de la terapia larval al cuidado de las heridas. La verdad que la terapia larval, no sé si se oye bien cuando me desplazo, la terapia larval, pues, bueno, pues ha sido, desde la antigüedad se conoce las contribuciones, el hecho de poner accidentalmente o intencionalmente las larvas en el lecho de la herida, pues para conseguir algunos beneficios. Y desde hace unas cuantas décadas, realmente, pues bueno, desde mitad del siglo pasado, pues se está empezando a rescatar ciertas terapias olvidadas, como es el caso de la terapia larval, y reexaminarlas con la visión crítica actual, con los ojos de la ciencia de ahora, pues bueno, pues quizá para reconsiderar algo que se quedó en el olvido, se quedó como una anécdota médica simplemente, y veremos que, bueno, pues realmente tienen contribuciones al cuidado de las heridas ahora, en la actualidad. Ya veremos que hay multitud cantidad enorme de estudios controlados que no hacen más que avalar lo que empíricamente ya se sabía desde hace incluso miles de años. Y ahora pues lo que se ha venido haciendo es reafirmar la efectividad y la seguridad. La terapia larval es un tratamiento biológico, también lo veréis referido como larvaterapia o larvoterapia, biocirugía, biodesmembramiento, terapia del gusano, terapia de la larva, pero en definitiva lo que es una miasis terapéutica y controlada. ¿Esto qué quiere decir? Una miasis es una infestación, es decir, producimos una infestación totalmente intencionada, terapéutica por lo tanto, y en condiciones controladas con una larva, ¿de acuerdo? Una larva, y aquí, bueno, esta larva procede de esta mosca, que es la Lucilia sericata o la mosca lingote o la mosca verde botella, que todos conocemos. Es una mosca cuyas larvas pues tienen unas actividades digestivas, o que comen, vamos, detritus, tejidos muertos. Por lo tanto, es una mosca que está presente en la fauna cadavérica de forma muy habitual. Vamos a conocer un poquito más de la biología de esta mosca. Las hembras ponen alrededor de 150 a 200 huevos en una puesta, y tras unas horas variables, que son de 8 a 24 horas, todo eso es muy variable, depende de las condiciones de temperatura y de las condiciones de humedad, pero bueno, en todo caso, no tarda más de 24 horas que esos huevos eclosionan y salen larvas. Esas larvas pasan por 3 estadios, larva 1, larva 2, larva 3. Durante todo este periodo, bueno, pues como digo, el tiempo es variable, pero no tardan más de 7 días, que abandonan aquel lugar donde han salido, que tiene que ser una zona húmeda, tienen que migrar a una zona seca, más deshidratada, para empezar el ciclo de pupa. Ese ciclo de pupa, que también es variable, entre 10 y 20 días, pues dará pues, nuevamente como resultado el individuo adulto, la mosca macho. En todo caso, recordemos que estamos hablando de una terapia controlada y que lo que vamos a aplicar son siempre larvas estériles. Es decir, por procesos que ahora no vienen a cuento, pues, se esterilizan en laboratorios, una vez que eclosionan de los huevos.
Y siempre las larvas, larva 1, larva 2, larva 3, solo comen tejido muerto, es decir, no afectan para nada al tejido vivo, solo tienen afinidad por los tejidos desvitalizados completamente. Antes de empezar a saber un poquito, bueno, en qué situación nos encontramos, es importante saber de dónde venimos. Y la historia de la terapia larval es una historia francamente curiosa y yo creo que interesante de conocer. Las primeras referencias escritas, conocidas, pues datan de tan antiguo como en el Antiguo Testamento, en este pasaje, aunque los historiadores no se ponen de acuerdo, o es un poco aventurado decir si esto se refiere a una miasis intencional o simplemente algo accidental, ¿de acuerdo? Lo que ya no era nada accidental es lo que hacían los antiguos indios mayas, que por referencia nos ha llegado que ellos empapaban unos trozos de tela, empapados en sangre, la dejaban exponer al sol durante unos días y cuando las moscas ya habían hecho su puesta y entonces ya habían eclosionado las larvas, esos trozos de tela los ponían directamente en las heridas. Lo mismo con ciertas tribus aborígenes de Australia, lo mismo. Y con tribus también del norte de Myanmar, que bueno, la anterior Birmania, eso se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial, sanitarios británicos pues comprobaron con asombro que, bueno, que los nativos lo que hacían era, digamos, un amasijo con larvas, lógicamente sin matarlas, colocaban sobre las heridas y encima de las heridas colocaban fango y hierbas húmedas, ¿de acuerdo? Pura húmeda, no suena algo, ¿verdad? Eso. Más referencias en Dioscórides, la materia médica en el 65 después de Cristo, pues fijaros lo que recoge. Los gusanos de tierra majados, aquí sí que hacían una especie de picadillo, majados y colocados sobre las partes afectadas, sueldan los cortes de tendones y resuelven tercianas. Tercianas se referían ellos a fiebres. Realmente donde aparece la primera referencia médica es en este libro, Hortus Sanitatis de 1481, es el primer libro de referencia médico europeo por alguien, por mi impronunciable, pues ya hace referencia de los beneficios de que una herida quede infestada por larvas de mosca. A partir de ahí, bueno, esto me lo saltaré un poquito más rápido, pero hay numerosas referencias de cirujanos y médicos que trabajan atendiendo a soldados heridos en batallas que, bueno, que ya describen que aquellas heridas que quedan infestadas por larvas pues sanan con rapidez. El barón Dominique Larrey, también cirujano napoleónico, pues lo mismo. En la campaña de Siria pues reporta exactamente lo mismo, es decir, que ve un efecto beneficioso. El cirujano británico, bueno, en la batalla de Talavera, en España, en 1809, ya reporta en un libro que luego escribió, en Curiosities of Medical Experience, que la infestación por larvas no suponía ningún peligro para las heridas ni desde luego para los soldados. Nos centramos ahora un poquito en Norteamérica y aquí, bueno, los dos bandos, en uno y en otro, médicos de ambos bandos reportan pues, el beneficio. En este caso, el doctor Hill, pues bueno, vio que no era perjudicial, pero no le prestó atención como una posibilidad terapéutica. Quien sí que le prestó atención como una posibilidad, una herramienta para tratar las heridas, fue este médico, el doctor Zacharías, que a él se le asume, se le atribuye la primera aplicación intencional documentada de larvas en la Guerra Civil Norteamericana. Y luego ya realmente pasamos a este cirujano, el doctor Baer, que es considerado por todos como el padre de la moderna terapia larval, que en la Primera Guerra Mundial pues ya observó pues que soldados con fracturas abiertas de fémur, que en aquella época eso era una sentencia de muerte prácticamente segura, pues aquellos que con suerte se infestaban sus heridas con larvas, pues no morían, la mortalidad era absolutamente inferior y bueno, pues empezó a observarlo esto realmente como una posibilidad terapéutica. Y así lo hizo, es decir, después de la Primera Guerra Mundial,
hizo los primeros ensayos clínicos en niños con osteomielitis crónica, que eso era también una patología infecciosa bastante común por aquel entonces, y los resultados fueron pues, una supervivencia mucho más elevada que los niños a los que no les aplicaba esta terapia, reducción del número de microorganismos ya comprobado por cultivo, mejora del olor, un desprendimiento más rápido, pero eso sí, algunos de sus pacientes, de sus niños, desarrollaron gangrena gaseosa con tétanos. Entonces fue el primero que insistió en que realmente era necesario esterilizar las larvas pues, antes de ser aplicadas. Más, entre 1931 y 1940, en Estados Unidos, pues la verdad que se generaliza bastante esta terapia y son ya 300 hospitales los que de forma rutinaria empiezan a utilizarla. Tanto es así que aquí aparece el primer laboratorio, Lederle, que fue el primero en producir y comercializar de forma rutinaria las larvas estériles en Estados Unidos. También tenemos anécdotas de nuestra guerra civil española, anécdotas que nos vienen pues, de historias personales de combatientes, en el caso, pues, por ejemplo, en el campo de Teruel. Pues, esto es lo que decía un soldado, que el médico que lo visitó por primera vez le dijo que gracias a que esas heridas terribles que tenía pues, habían sido infestadas por larvas de mosca, pues se había salvado la vida. Llega la década de los 40 y entonces pues, esto empieza a caerse un poco en el desuso, en el olvido. Empieza un poquito más tarde a quedar relegada como una mera curiosidad médica, como ya último recurso, en parte porque se empezó a extender el uso de la penicilina, aparecieron nuevos antibióticos de amplio espectro y mejoraron las técnicas quirúrgicas. Pero, bueno, como todos sabéis que debido a la esperanza de vida, pues cada vez la prevalencia e incidencia de heridas, especialmente crónicas, pues cada vez es más alta. Es unido a que cada vez están apareciendo más resistencias microbianas, pues hace que a veces nos replanteemos cosas que antes las habíamos desechado. Y este es el caso exactamente igual de la terapia larval. Es decir, a partir casi de los 90, pues empieza a resurgir esta necesidad de encontrar otras herramientas terapéuticas y se reconsidera la terapia larval, sobre todo en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Tanto es así que en el 96 se crea la Sociedad Bioterapéutica Internacional, que está en Gales, en Inglaterra, Reino Unido, y en el 2004 se aprueba por la FDA norteamericana el uso de larvas y en el mismo año también por el NH, el Servicio Nacional Británico Público. Como anécdota, ayer, justamente 6 de octubre de 2017, hubo una conferencia en Estambul, en Turquía, y se habló precisamente, pues no sé de qué exactamente, pero se trató el tema de la terapia larval y, bueno, en la actualidad, ayer justamente. Entramos en materia ya. Mecanismos de acción larval. Uno de los mecanismos más conocidos desde antiguo es el desbridamiento, ¿de acuerdo? El siguiente es la desinfección del lecho visceral y uno que está ahora en proceso pues, de más investigación es la estimulación del tejido de alimentación. Vamos a ver punto por punto. Acción desbridante. ¿Cómo desbridan las larvas? Pues las larvas desbridan porque tienen una serie de secreciones y excreciones en las que están presentes una serie de enzimas proteolíticas, es decir, unas enzimas que rompen los enlaces en las proteínas. Y de ahí la acción desbridante. Y aparte por una acción propiamente mecánica. Enzimas proteolíticas, hay muchas. No me voy a poner aquí a extender, pues entre otras, colagenasa, tripsina, metaloproteinasas, nucleasas, etc. ¿Dónde las producen las larvas? Pues las producen las glándulas salivales y luego eso está depositado en el lecho de la úlcera. ¿Y qué hacen en el lecho de la úlcera? Pues como proteolítico que es, degradan los componentes de la matriz extracelular, que es, para los que no seáis sanitarios, pues una red que es la que une las células entre sí, de modo que licúan ese tejido y eso es de donde se alimentan las larvas. Es decir, las larvas lo que producen es una digestión parcial extracelular. Una vez que ingieren ese material licuado, pues ya completan esa digestión en su tubo digestivo. Acción mecánica. Bueno, pues la acción mecánica también es porque, por una parte, como veis
estas mandíbulas que tiene la larva, pues se fijan a los tejidos y aparte también siempre están moviéndose por el lecho visceral, de modo que esa rectación de ese cuerpo, que además está cubierto de microespinas, pues hace que pues, se fraccionen los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos por dos partes el desmembramiento, un fraccionamiento puramente mecánico y también el hecho de que depositen enzimas proteolíticas. Aquí os he puesto, evidentemente no me voy a extender, pero ahora simplemente un ejemplo de que hay muchísima evidencia en cada uno de los apartados de los que se van a hablar. Hay muchísima evidencia y es absolutamente incuestionable la eficacia desbridante que tienen las larvas. Siempre mucho más rápido, más selectivo y más efectivo, porque solo el punto de acción es sobre el tejido desvitalizado, para nada el tejido vital. Acción antiséptica. ¿Esto cómo lo pueden hacer las larvas? Pues por una parte porque ingieren, claro, comen detritus y esos detritus están altamente colonizados o contaminados o incluso infectados por bacterias. También porque producen, se ha visto en las secreciones y en las excreciones larvales, cantidad de sustancias antimicrobianas que ahora vamos a decir pues unas cuantas, las más importantes. Y aparte también porque esa producción de antimicrobianos, es decir, en forma de sustancias, produce un efecto de irrigación en la ingestión larval, ya lo he comentado, el hecho de que coman un tejido desvitalizado, contaminado, pues eso va a dificultar obviamente el crecimiento de la colonia y también va a dificultar la formación de biopelículas, que es, bueno, pues es la formación pues, de una simbiosis entre múltiples organismos y que cuando se hace la biopelícula pues todos sabemos lo difícil que es erradicarla pues, por los medios convencionales. En cuanto a la producción de sustancias antimicrobianas, pues bueno, las larvas producen tanto en las glándulas salivales como en la grasa corporal unos péptidos, es decir, unas sustancias de origen proteínico que tiene capacidad antimicrobiana. Y la que más ha estudiado es una que se llama lucifensina. Esta lucifensina tiene la capacidad de producir la muerte bacteriana porque lo que produce es que aumenta la permeabilidad de las membranas celulares y eso, como ya sabéis, una vez que se abren las membranas celulares es la muerte segura de cualquier tipo de célula, sea eucariota o procariota. Luego también secreta, es una cosa curiosa, esto se ha visto a lo largo de estas últimas décadas de investigación, es la producción de amonio. El amonio es una sustancia que alcaliniza el medio y si se alcaliniza el medio, pues esto es menos favorable al crecimiento bacteriano. Por otra parte, y como contrapartida, que parece que sea algo contradictorio, produce algo que alcaliniza, pero también produce algo que acidifica, ¿de acuerdo? Estos dos ácidos tienen también características antimicrobianas, pero en las últimas investigaciones se ha visto que parece ser, nada está cerrado, que tiene un efecto puramente in vitro, porque el hecho de que se encuentren con el amonio lo que hace es que los desestabiliza. Claro, todas estas sustancias antimicrobianas, ¿qué impacto tienen sobre la carga bacteriana del lecho visceral? Pues producen una inhibición, producen una muerte del crecimiento bacteriano, son más eficaces en los gram negativos que sobre los gram más gram positivos, no, son mucho más eficaces sobre los gram positivos, aquí me he equivocado, menor eficacia en gram negativos, quería poner, y también lo que hacen es que degradan e inhiben la formación de estas biopelículas también que decíamos que por la parte mecánica también podría ser. Y aparte lo que se ha visto es que tiene una sinergia con antibióticos, es decir, que el hecho de que a una persona se le esté poniendo la terapia larval no quiere decir pues, que sinérgicamente no se pueda poner antibióticos, sino que actúan conjuntamente porque lo que se ha visto es que se aumenta la vulnerabilidad de las bacterias, porque si lo que se hace es se rompe la rotura de la matriz, se liberan al medio bacterias y entonces son más fácilmente atacables, entre comillas, por las bacterias. Por lo tanto, terapia larval con antibióticos quiere decir que se va a necesitar menores dosis de antibióticos para estas personas
con lo cual también reduciríamos los efectos secundarios atribuidos a los antibióticos. Irrigación de la herida es simplemente porque esa producción de sustancias hace un efecto lavado, simplemente hace un efecto lavado de dilución, entonces pues obviamente esto va a dificultar el crecimiento bacteriano y la formación de biopelículas. Más evidencia científica, ¿de acuerdo? Mucho más evidencia científica en el efecto antimicrobiano. La verdad que todos los ensayos, prácticamente todos los ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones bibliográficas sistemáticas, todos apuntan a una descontaminación más rápida, ¿de acuerdo? Sí que hay algo más de dudas con respecto a la erradicación de las pseudomonas aeruginosa porque es un gran negativo. De hecho, que frente a los gran negativos no eran tan eficaces. Estimulación del tejido de granulación. Esta es una nueva vía de investigación sobre lo que hay mucha producción científica, muchísima, y se debe también, nuevamente, volvemos a las excreciones larvales y también a la acción mecánica. De modo que unas y otras lo que van a hacer es sinérgicamente estimular el crecimiento de ese tejido de granulación porque tienen efectos sobre los fibroblastos, que son las células que van a posibilitar el crecimiento de la dermis, el tejido de granulación, porque tienen efectos antiinflamatorios y son absolutamente importantes. Todos sabemos que el problema que hay en las heridas crónicas es que se estancan en la fase catabólica y no avanzan a la anabólica, es decir, están en permanente fase inflamatoria. Y luego también se ha visto que tienen capacidad de angiogénesis, es decir, de regenerar o de posibilitar la creación de nuevos vasos sanguíneos, fundamental, desde luego, para estimular el tejido de granulación. Activación de los fibroblastos. Ahora me voy a ir un poquito más rápida porque quiero a lo mejor la parte práctica que quizá a lo mejor os va a resultar más interesante. En definitiva, todas las sustancias que secretan las larvas, tanto secreción como excreción, lo que hacen es favorecer la proliferación de los fibroblastos humanos y también la migración. Es decir, los dos ejes fundamentales para que crezca el tejido de granulación. En cuanto a la remodelación de la matriz extracelular, pues es lo mismo, es decir, todo hace que se posibilite mejor la formación de tejido de granulación. En cuanto a la angiogénesis, pues lo mismo, tanto por las secreciones presentes en la saliva, como los propios ácidos grasos que tienen las larvas, como los aminoácidos larvales que también los secreta a través de la saliva, pues unos u otros activan diversos factores del endotelio de los vasos, de modo que se posibilita un mayor crecimiento de nuevas estructuras portadoras de sangre, de nutrientes y de oxigenación. Luego también se ha visto esto en los últimos años que secretan también alantoína y urea, y todos sabemos, pues, verdad que en principio tanto una como otras tienen propiedades cicatrizantes. Y no solo eso, sino que se ha visto también que estas sustancias también activan o promocionan por lo menos la proliferación de leucocitos y también alcalinizan el medio, con lo cual la alcalinización del medio es muy importante porque evita la proliferación masiva de la carga bacteriana y además también es necesaria para el propio desligamiento, con lo cual pues, las larvas engullen mejor ese tejido licuado porque lo están licuando mejor. Efectos antiinflamatorios. Bueno, veis que hay mucha información, pero me quedaría con algo básico. Es decir, que producen una serie de sustancias que median en toda la cascada antiinflamatoria, de modo que la inhiben. Y esto es muy interesante, como decía antes, para las heridas crónicas. De modo que aunque inhiban esas fases inflamatorias, eso no quiere decir que la capacidad antimicrobiana de nuestras células del sistema inmunitario se vea mermada. ¿De acuerdo? Es como un contrasentido, pero se ha visto que no se ve mermada en absoluto. Y en cuanto a la estimulación, ya acabo con toda esta parte más teórica, estimulación por acción mecánica, pues bueno, el hecho de que haya una masa larvaria ahí reptando y creciendo en el medio, pues esto eleva la temperatura y también es beneficioso para el crecimiento del tejido de granulación. Y luego también se ha visto
que por el hecho de que estén rentando las larvas por la herida, pues también se estimula la liberación de factores de crecimiento humano. Por lo tanto, todo favorece el ambiente curativo. Más evidencia, en cuanto a variable medida, tiempo de cierre y tiempo de granulación, sí que diré al final en las conclusiones que aunque todo apunta, desde luego, a que el hecho de utilizar la terapia larval posibilita el hecho de que el tejido de granulación crezca más rápido, sí que es verdad que no es concluyente del todo en términos de tiempo de cierre, ¿de acuerdo? Son dos cosas, granulación y tiempo de cierre. Ahí todavía pues, falta mucho por encontrar. Indicaciones de la terapia larval, bueno, pues tanto en heridas crónicas como también en heridas agudas. Estas son todas las indicaciones que actualmente, internacionalmente, están avaladas. En úlceras por presión, úlceras venosas, arteriales o mixtas, úlceras de carácter diabético, úlceras infectadas, obviamente, heridas postraumáticas, que sería un tipo de herida aguda, sobre todo aquellas que tienen unos hematomas muy enormes, ¿de acuerdo? Muy grandes. Heridas quirúrgicas crónicas, heridas malignas, cierto tipo de quemaduras en alguna fase, todas estas. Contraindicaciones, bueno, pues como toda terapia, tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones o no está aconsejado. No estaría tan aconsejado en heridas que tienen tendencia al sangrado, porque bueno, pues es puede ser un efecto secundario, la tendencia al sangrado, o pacientes que estén anticoagulados y que no estén bien ajustados su tratamiento. Eso serían no aconsejado. Contraindicado en heridas que estén comunicadas con cavidades u órganos internos, porque se nos puede escapar una larva por ahí y la perdemos de vista, ¿de acuerdo? Que tampoco pasaría nada, llegaría a la fase de pupa, que seguramente no, porque encontraría un ambiente húmedo y entonces ahí ya no se puede desarrollar. Pero bueno, no lo vamos a dejar así al azar. Luego, obviamente, heridas cercanas a vasos, porque se puede penetrar dentro de un vaso y los problemas mecánicos que podría producir. Heridas con trayectos fistulosos también que no sabemos dónde llegan, por lo mismo, porque perdemos de vista a las larvas. Tendones o huesos infectados, pues lógicamente primero sería antibiótico y cirugía y luego ya veríamos a ver lo que pondríamos, pues podría ser esto también. El tejido deshidratado, pues una contraindicación, no está aconsejado mientras esté deshidratado. Si lo hidratamos previamente, pues luego le podemos poner la terapia larval. ¿Cómo lo hidratamos? Pues con desfridamiento autolítico, por ejemplo, con los apósitos que conocemos, perfecto. Y luego en heridas con isquemia crítica, ahí, pues bueno, no hay realmente consenso internacional. Sí y no. Son las conclusiones, luego lo veremos un poquito mejor. Efectos secundarios, un poco de sangrado, incremento de dolor, un poquito, eso sí que se ha reportado en prácticamente todos los estudios, irritación de la piel perilesional, que eso es evitable si hacemos una cura correcta, y sensación de cosquilleo. Modo de aplicación. Tranquilos que no he puesto ninguna imagen que pueda herir ninguna sensibilidad. Las podemos aplicar libremente, eso se llama free range o técnica rango libre, o técnica de contención, es decir, contenidas en una bolsita de nylon. Esta es la bolsita de nylon que viene así preparadita. La bolsita de nylon. Y depende de que lo pongamos rango libre o de aplicación contenida, el protocolo cambia un poquito. Empezamos por la aplicación contenida, es decir, en las bolsitas. Limpiamos la herida, lógicamente, como todas. Protegemos la piel periulceral, ¿con qué? Pues con productos barrera, ¿de acuerdo? A base de zinc. Luego compramos la movilidad de las larvas, no sea que vayamos a poner algunas que estén muertas, claro, pueden venir muertas. Es obvio, ¿no? Es una tontería, pero es importante de comprobarlo primeramente. Aplicamos la bolsita directamente a la herida y después la tenemos que cubrir con una primera gasa como humedecida. Se necesita siempre en un ambiente húmedo. La humedecemos con suelo fisiológico estéril y luego ya le ponemos un apósito absorbente. Un apósito absorbente que nunca puede ser oclusivo, ¿de acuerdo? Tiene que ser totalmente permeable. Y luego ya lo sellaremos con un vendaje no oclusivo, porque aquello va a producir una cantidad, podéis imaginar, de supuración enorme. Y luego, bueno, pues ya iremos valorando, ¿de acuerdo? ¿Cómo los aplicamos en rango libre? Pues bueno, ahí es un poquito más difícil de aplicar, pero es que es lo mismo. Limpiamos la herida y aquí
Lo que recomiendan todos es que en lugar de poner crema barrera a base de zinc, poner unas tiras de suero fisiológico estéril al vial donde vienen las larvas, porque no van contenidas, están en un vial por ahí sueltecitas, y así agitamos con suavidad y las reactivamos un poco. En el mismo kit ya nos viene una malla de nylon estéril, que la pondremos sobre una gasita estéril, le echaremos un poquito de suero fisiológico para humedecer tanto la malla como la gasa estéril, y luego verteremos sobre esto el frasco con las larvas. Como es líquido, bueno, pues ya se sacará el suero fisiológico, invertimos la malla, lo ponemos directamente sobre la herida, y luego aquí estaba el tema del hidrocoloide. ¿Por qué ponemos hidrocoloide y no pomada a base de zinc? Pues porque encima del hidrocoloide pondremos unas tiras de esparadrapo plástico impermeable para fijar. Es mucho más fácil fijarlo sobre esos apósitos que no sobre crema. Lo mismo, aplicamos una gasa húmeda, apósito absorbente y vendaje. Consideraciones de... ¿Voy bien de tiempo? Voy bien, ¿no? Hoy me he ajustado bien. He aprendido, yo he aprendido mucho. Consideraciones del procedimiento de la cura. Bueno, primero tenemos que evaluar la cura, es decir, tenemos que, no solo, lo primero, la aceptación del paciente, lógicamente, eso es lo primero de todo. El dolor previo, porque todos los estudios apuntan a que hay un repunte, sobre todo en el primer día del dolor, que no es en ningún caso un dolor insoportable en absoluto, pero claro, puede ser molesto para algunas personas, entonces eso hay que valorarlo. La localización, porque ya sabéis las contraindicaciones, si está cercano a un gran vaso es una contraindicación absoluta. Si es un trayecto fistuloso también, o si es una cavidad muy cercana a un órgano, pues desde luego ahí no lo podemos aplicar. Y luego el tamaño, porque en función del tamaño nosotros tenemos que aplicar una cantidad de larvas. Se estima que entre 8 o 10 larvas por centímetro cúbico de cuadrado de tejido desvitalizado. Si es rango libre, pues claro, tendremos que contar más o menos, y si es embolsadas, pues eso ya viene estándar, es decir, pues son bolsitas de 50 o de 100 o de 150 o de 200 o de 300 larvas. Eso depende de las dimensiones, viene todo así, depende de las dimensiones de la herida. Luego una cosa muy importante, a ver, estamos poniendo un organismo vivo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con ciertas cosas, es decir, pacientes que estén en tratamiento citostáticos, por el motivo que sea, pues quizá no serían candidatos a este tratamiento porque puede afectar la viabilidad. Pero no solo eso, no se puede mezclar con ningún antiséptico en la herida ni alrededor de la herida, ¿de acuerdo? Y tampoco con algún hidrogel, por ejemplo, que llevan propilenglicol muchos, porque también se ha visto que afecta a la viabilidad de las larvas. ¿Se puede aplicar junto con antibióticos sistémicos? Por supuesto, si es necesario, evidentemente. Ya hemos visto que hay una sinergia y nos va a posibilitar que el enfermo tenga que tomar menor dosis de antibióticos. No sumergir la cura en agua, pues bueno, como en todas las curas, ¿no? El vendaje, ya lo hemos comentado, nunca oclusivo, siempre permanente permeable al aire. ¿Y se pueden utilizar vendajes compresivos? Pues un poquito ligeramente compresivos, sí, porque claro, también estamos diciendo que está indicado para las úlceras vasculares venosas y hay que hacer una ligera compresión. Mientras haya ligera compresión no pasa nada, pero no hay que poner una presión importante sobre la herida, porque claro, entonces va a matar los organismos. Luego nos aseguraremos de una correcta fijación del vendaje y del apósito secundario. Una, para evitar derrames, porque todo lo que derrame en la piel periulceral va a producir una irritación. ¿De acuerdo? Y luego también tenemos que evitar que se pierda el contacto de la bolsa o de las larvas en estado libre con el lecho ulceral. Una vez que hemos iniciado este tratamiento, bueno, pues nos exige una valoración diaria tanto del apósito secundario como de la gasa humedecida. Y se cambiará las veces que haga falta. Siempre que se cambie el apósito absorbente, siempre tendremos que cambiar la gasa y volver a colocar una nueva y reaplicar crema barrera o lo que haga falta. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo se dejan las larvas una vez que se depositan? Pues máximo 4 días. Hemos visto que el periodo desde larva 1 hasta pupa son pues, como 7 días. Es decir, nunca, a veces es el temor
de los pacientes, aquí en España no se utiliza, por desgracia, porque no está comercializada, pero en otros países el tablón es que te pueden preguntar, ¿me van a salir moscas de aquí? Pues evidentemente no, porque nunca vamos a permitir que llegue hasta ese tipo, son 3-4 días nada más. Cuando lo recepciona el enfermero o la enfermera que tiene que hacer el procedimiento, pues bueno, se tiene que aplicar lo más inmediato posible. Es decir, nunca dejarlo de pasar más de un día. Y el tema de guardar en nevera, pues bueno, está un poquito en discusión, depende de los laboratorios. En todo caso, lo que aconsejan es, una vez que se recepcione, se haga el tratamiento, y lo de nevera, ya os digo, sí o no, pero nunca, si se tienen que refrigerar por algún motivo, nunca por debajo de 4 grados. Entonces, corremos el riesgo de que se muera. ¿Cuántos ciclos podemos hacer? Pues habitualmente, si nuestro objetivo es desbridar, son 3 ciclos consecutivos. Entonces sería, pues bueno, 3 por 4, pues 12 días, si se va corriendo para allá, no pasa nada. 12 días consecutivos. O también podemos hacer ciclos alternos, es decir, aplicar ahora, se desbrida, que se nos vuelve a aparecer un montón de esfacelos en la herida. Bueno, pues iniciamos otro ciclo. En todo caso, ¿cuándo tendríamos que suspender esta terapia? Pues cuando la herida está totalmente desbridada, ¿de acuerdo? Porque entonces ya no hay sustrato para comer. Claro, me podríais decir, bueno, pero se ha dicho que tiene unas propiedades antimicrobianas y propiedades estimulantes del tejido de granulación. Claro, pero poner una larva en un sitio donde no tiene alimentación no tiene sentido. Entonces, cuando está totalmente desbridada, ahí no procede poner larvas. También suspenderíamos cuando con un ciclo que son de 3 aplicaciones consecutivas no encontramos ninguna mejoría, cuando hay efectos indeseables, poquísimos, habéis visto, o cuando, claro, el paciente pues, está en desacuerdo con la terapia. Como conclusiones, bueno, pues desde los años 90 ha habido una inmensa producción científica, es decir, hay multitud de ensayos que avalan que esta terapia, ya conocida empíricamente pues, desde hace miles de años, pues, tenía un efecto claramente beneficioso sobre las heridas. En todos los casos demuestran una mejoría en todos los parámetros que se han asociado a la cicatrización con significación estadística. Es lo que, perdonadme, pero vuelvo al tema de la biomedicina, es decir, todo se debe evidenciar, lo que puede ser evidenciado en base al método científico. También, a partir de los años 90, como ha habido muchísimas investigaciones de laboratorio, no in vivo, pues han contribuido a que comprendamos mejor cómo demonios pues, funcionan las larvas en el lecho cerebral de las personas. Desde luego, es incuestionable la aportación o la contribución de la terapia larval al desbridamiento, porque es un desbridamiento totalmente selectivo, es el más selectivo de todos, no hay ninguno que sea tanto, y es más rápido que ninguno de los convencionales, a excepción del cortante, que evidentemente eso es cortar y te lo llevas en un momento, pero no es selectivo el cortante. Y ese desbridamiento, como lo hace alguien que no eres tú, pues lógicamente no depende de tu habilidad, sino de la habilidad y de la selectividad de ellas, que es total. En cuanto a la capacidad antimicrobiana, evidentemente todos los ensayos apuntan a que es incuestionable también esto, que reduce la carga bacteriana, que tiene mucha mejor eficacia en gram negativos, que frente a gram negativos como por ejemplo la pseudomonas aeruginosa ya no lo es tanto, y que incluso hay algunos autores, bastantes, que indican que sería deseable una descontaminación previa para erradicar la pseudomonas y luego aplicarla, ¿de acuerdo? Si el objetivo de aplicación era pues, desbridamiento. Como cosa curiosa, se están abriendo nuevas líneas de investigación interesantísimas, y una de ellas, bueno, más que una línea es una realidad, pues que se ha demostrado que tiene actividad antiparasitaria. Fijaros, nada, ayer mismo se puede decir, en el 2006, en el 51 Congreso de Ciencias Biológicas de Colombia, pues ya se demostró en modelos animales, no humanos, la eficacia tanto in vivo como in vitro frente a la leishmania, que parece ser pues, que es una enfermedad parasitaria pues, bastante frecuente en este país. En cuanto a la promoción de la cicatrización, pues bueno, hay que ser honestos y hay que admitir que realmente no es totalmente concluyente, aunque la inmensa mayoría de los estudios concluyen que acorta el tiempo de cicatrización. Pero en términos de cierre de la herida, eso ya no está tan claro, ¿de acuerdo? Como no es concluyente, pues
no se puede aseverar con rotundidad. Y en cuanto a úlceras vasculares, de todas las heridas que hemos dicho, realmente donde peores tiene resultados en el tema de la promoción de la cicatrización, en las úlceras vasculares. Yo creo que todos entenderéis por qué, porque esto es todo multifactorial y claro, hay cosas pues, que se escapan a la propia acción local sobre el miembro. En cuanto a heridas en miembros con isquemia crítica, pues aunque en líneas generales no está recomendado, estudios recientes apuntan a que podría ser que sí, porque se ha visto que hay una reperfusión vascular y que se están evitando bastantes amputaciones, sobre todo en heridas, como por ejemplo el pie diabético, pacientes diabéticos. Pero aquí es una línea de investigación que todavía está abierta y todavía realmente no es concluida. Y ya, para concluir, pues que hay múltiples líneas de investigación futura sobre el efecto antiparasitario. Hay una línea de investigación sobre, fijaros, regeneración de los nervios cutáneos. También se ha visto a través de las secreciones larvales, también se promueve no solo el efecto angiogénico, sino también el efecto de regeneración de los nervios. Y luego ya por último, esto fijaros, es lo último, esta Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, el Departamento de Entomología, pues está modificando genéticamente larvas para que produzcan, aparte de todo lo que hemos visto, que produzcan factores de crecimiento humanos. Con lo cual, pues bueno, ahí tenemos varias líneas abiertas. Yo creo que en un futuro esta técnica, que parece que sea muy antigua y rescatada del olvido, pues quizá pueda ser más ampliamente utilizada y obviamente pues creemos que tiene su papel en el manejo de las heridas. Muchas gracias.